Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de las funciones en C++. Las funciones permiten estructurar los programas en segmentos de código, que realizan tareas específicas. En C++, una función es un grupo de instrucciones bajo un nombre, que puede ser invocada en algún punto del programa. Cada función realiza una determinada tarea. Una vez ejecutada una función, puede devolver un único valor. La sintaxis de una función es: tipo nombre, parámetro 1, parámetro 2, sentencia. Donde tipo es el tipo de dato devuelto por la función. Nombre es el identificador con el que se invoca a la función. La función puede tener tantos parámetros como se necesiten, cada uno va identificado por un tipo, seguido de un identificador y separados por comas. Sentencia representa el cuerpo de la función y es un conjunto de instrucciones encerradas con llaves y especifica lo que hace la función. No se puede definir una función dentro de otra función. Durante la ejecución, los parámetros son reemplazados por los argumentos provistos en la llamada de la función, y actúan como si se tratara de la inicialización de una variable local de la función. Una función puede ser llamada múltiples veces dentro de un programa, y sus argumentos pueden ser tanto literales como variables, y su resultado procesado de diferentes formas. Normalmente no importa el orden en que se definan las funciones. C++ siempre inicia llamando a la función main. Esta es la única función que se ejecuta automáticamente. Todas las demás funciones solo se ejecutan cuando son llamadas durante la ejecución de otra. La llamada a una función sigue la misma estructura que su declaración, con la diferencia de que el resultado de su ejecución se asigna a una variable del tipo correspondiente. El uso de paréntesis es obligatorio, tanto en su declaración como cuando se llama la función. Una función puede tener una lista vacía de parámetros, lo que se representa por unos paréntesis vacíos. La palabra void también se puede usar como parámetro de una función que no tiene parámetros. Un ejemplo de este tipo de funciones puede ser la función main, que habitualmente se define sin parámetros. La función main es la única función que se ejecuta automáticamente. En ciertas ocasiones se define con dos argumentos como se indica aquí. El tipo de retorno de main es int, incluso cuando en la práctica no regrese ningún valor. En main es opcional el poner al final la sentencia return. Todas las demás funciones deben contener la sentencia return, para poder enviar el valor de retorno. Usualmente se requiere de la declaración de un tipo. Pero cuando la función no regresa ningún valor, se le llama procedimiento, y en este caso se usa el tipo void, el cual es opcional, a partir de la versión 5.11 de Dev C++. Un procedimiento no necesita tener la sentencia return. Esto se ilustra en este sencillo ejemplo. Como ejemplo de función, se muestra el cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, a partir de sus catetos. Cuando se llama a una función, lo que normalmente se pasan en el momento de la llamada, son los valores de los argumentos. Es decir, los valores enviados son copiados en las variables representadas por los parámetros de la función. Cualquier modificación que puedan sufrir los valores de las variables dadas como parámetros dentro de la función no pueden tener efecto sobre las variables cuyos valores se envían. En el siguiente ejemplo, se ilustra una función cuyos parámetros se mandan por valor. En ocasiones es deseable que una función tenga la posibilidad de modificar los valores externos. En estos casos, los argumentos se pasan por referencia en vez de por valor. Cuando una variable se pasa por referencia, no se pasa una copia, sino la dirección de memoria de la variable misma. De tal forma,
que cualquier modificación sobre el parámetro se refleja en la variable pasada como argumento. Las referencias se indican mediante ampersand después del tipo del parámetro. Observe el comportamiento de la función del ejemplo anterior, ahora que se pasan los parámetros por referencia. Llamar a una función por valor causa que los argumentos se copien, y en ciertas aplicaciones con parámetros grandes, implica gran consumo de recursos. Al pasar los argumentos por referencia se evita este problema, porque estos no se copian, solamente se transfieren ciertos apuntadores a la función. Si se desea evitar que se modifiquen los valores pasados por referencia, se les califica como parámetros constantes. Esto equivale a pasar argumentos por valor, pero con mayor eficiencia, lo que se ha vuelto una práctica común en C++. Las funciones en C++ permiten definir parámetros opcionales. Asignando valores por ausencia, no es necesario poner valores para esos argumentos en la llamada. Esto hace posible hacer una llamada a una función solamente con los parámetros obligatorios. El valor por defecto debe ser una expresión constante. Los parámetros con valores por omisión se anotan a la derecha de los obligatorios. He aquí un ejemplo de una función con un parámetro con un valor por omisión, y se muestran las dos formas de llamar a la función. Los identificadores solamente se pueden usar si han sido declarados previamente. Esto es válido, tanto para variables como para funciones. Por esto usualmente se definen todas las funciones antes de la función main. En ocasiones es necesario declarar un prototipo de una función antes de definirla. Para declarar un prototipo, basta con indicar el nombre de la función y los tipos involucrados en ella, como en este ejemplo. La sobrecarga se refiere a que se pueden definir dos o más funciones distintas con el mismo nombre, a condición de que sus parámetros sean distintos. Ya sea porque sus argumentos son de diferente tipo, o porque tienen una cantidad distinta de argumentos. El compilador sabe cuál función debe llamar en cada caso, dependiendo de los tipos de argumentos que se pasan en la llamada. Aquí se muestra un ejemplo de una función sobrecargada, con tres versiones distintas. Las plantillas de funciones, templates, proporcionan un mecanismo para crear una función genérica. Una función genérica es una función que puede soportar diferentes tipos de datos para sus parámetros. El parámetro t puede usarse dentro del cuerpo de la función para declarar variables locales. Definir una plantilla es semejante a una función regular, excepto que va precedida por la declaración template, y un parámetro encerrado entre paréntesis angulares especificado con la palabra typename, o class, para indicar el tipo genérico. Instanciar la función significa que se llama a la función con un particular tipo de valores como parámetros. Como se ilustra en este ejemplo, donde se reemplaza el parámetro genérico t de la plantilla por el tipo int. El compilador puede deducir automáticamente el tipo de datos a partir de los parámetros, sin tener que declararlo en los paréntesis angulares. En este ejemplo se ha definido la función genérica menor, la cual puede ser invocada por distintos tipos de datos. Ahora se solicita al alumno que realice el siguiente ejercicio. Deberá escribir un programa que contenga una función de tipo void. Esta función debe recibir dos parámetros a y b de tipo genérico por referencia. Esta función podrá recibir valores de diferentes tipos numéricos,
y asignar a la variable A el resultado de la suma de A más B, y en B guardar el producto de A por B, a partir de los datos originales. Aquí haga una pausa, para escribir y ejecutar el programa solicitado, y no reanude la ejecución, hasta obtener el resultado esperado. Ahora compare su respuesta con el resultado mostrado. Aquí finaliza la tercera sesión del tema lenguaje C++. Gracias por su atención.